Hola amigos de YouTube. Muchas gracias por esperar este segundo capítulo de mi serie. Me impactó mucho la recepción del capítulo anterior. En serio no sabía que les iba a gustar tanto. Se aprecia demasiado. Antes de empezar este capítulo largo, quería darles gracias a todos ustedes por darme esta oportunidad de seguir escribiendo, especialmente a Tiff Isaac. Esto es solo por diversión, pero siento que se puede crear algo muy grande si seguimos como estamos. Lo siento si se están tardando mucho estos capítulos. Es que estoy en medio de la universidad, en medio de mis comisiones de dibujo y en medio de mis clases de arte, por lo que se me es difícil encontrar el tiempo de escribir y editar. Pero bueno, espero que disfruten el episodio loco que están a punto de ver. Capítulo 2. Universidad del Demonio. La ciudad está en llamas. No sabemos lo que pasó, pero personas enloquecen en las calles. Es como si de repente dejaran de ser ellos mismos. Madre mía, detrás de ti Ernesto. Corre. Dijo un señor en la televisión antes de empezar a correr hacia un edificio. Carlos se encontraba caminando de un lado a otro en los campos de pasto dentro del campus de su universidad. Todos estaban igual que él. Todos en el teléfono tratando de llamar a personas. Mientras sonaban los bips en su celular, se pudieron escuchar unas cuantas explosiones en el centro de nuevo. Los estudiantes tuvieron que cubrirse sus oídos al poder escuchar múltiples helicópteros en el aire yendo a cubrir lo que pasaba en el centro de la ciudad. Estamos a unos 500 pies encima de Monterrey, donde se puede ver un desastre de proporciones inimaginables. Hace unos 10 minutos se reportaron sonidos desgarradores en el aire. Nadie sabía lo que era hasta que se pudo ver un avión caer y destruir mitad del centro. Enrique, enfoca la cámara ahí abajo. Se pueden ver personas. ¿Qué demonios está pasando ahí?, exclama un reportero dentro de los múltiples helicópteros. En la universidad, Alex y Paulo se estaban abrazando unos metros al lado de Carlos. Ellos trataron de contactar a sus padres pero no tuvieron respuesta. Se podía sentir en el aire un sentimiento de miedo, un sentimiento de preocupación. Cada 2 minutos pasaba un camión militar en dirección hacia el centro y poco a poco las explosiones se acercaban a su ubicación. Algunos alumnos estaban llorando por el estrés. De repente se pudo escuchar una respuesta del teléfono de Carlos. «Hijo, ¿estás ahí?», preguntó la voz de su padre. «Sí, papá, estoy bien, estoy en la universidad», respondió. «Voy para allá, no te muevas y aléjate de cualquier persona que enseñe agresión. No salgas de la universidad, ¿entiendes?», exclama su padre. «No vengas para acá. Hay explosiones cerca, papá. Estoy a punto de subirme al auto e ir para la casa», grita el chico para que pueda escuchar su padre. Alrededor del campo se podía escuchar el ruido de hélices pertenecientes a helicópteros. Era casi imposible escuchar a su padre. Mientras él estaba hablando, una chica desconocida lo estaba escuchando. Empezó a escuchar hace un rato, pero poco a poco se acercó caminando. «¿Estás ahí, Carlos?», trató de exclamar su padre antes de ser detenido por una explosión. «Papá», gritó Carlos antes de que la chica desconocida le quitó el teléfono y colgó la llamada. Ella inmediatamente empezó a llamar a otro número. «¿Pero qué haces?», pregunta Carlos antes de empezar a caminar hacia ella. Ella tenía la misma estatura que él, pero sus piernas eran un poco más largas, haciendo parecer que sí era más alta. Tenía 2 colas de caballo que organizaban su largo cabello dorado. Su piel era muy blanca, como si nunca hubiera visto la luz del sol, pero lo que cautivó su atención eran esos ojos dorados que brillaban hasta en estos tiempos de estrés. Un poco enojado, Carlos se acercó para quitarle el teléfono, pero antes de que pudiera llegar a la chica, ella levantó su mano y levantó su dedo índice. «Si te atreves a acercarte a mí con esas manos sucias, prometo que te demandaré y arruinaré tu vida», dijo la chica con un tono intitulado, como si ella fuera el dueño de Carlos. «Dame el teléfono, por favor, necesito hablar con mi padre», trata de explicar el chico antes de que fuera silenciado por ella. De repente el teléfono obtiene señal y una voz se puede escuchar.
La chica rápidamente acerca el teléfono a su oído. Sí, Patty, estoy aquí. No sabemos lo que pasa, pero estoy bien. Dice la chica con un tono muy humilde, como si fuera una persona completamente diferente. Este cambio de personalidad impactó a Carlos. Lucy, quédate ahí por favor y no salgas, voy a mandar unas camionetas para que te recojan lo antes posible. Te vamos a esperar en el jet del aeropuerto, ¿entiendes? Dijo la voz masculina del teléfono. Sí, Patty, aquí mismo me quedaré. Respondió la chica llamada Lucy antes de colgar y lanzarle el teléfono de manera brusca a Carlos. Ahí está tu estúpido teléfono, ahora si me disculpas voy a lavarme las manos y mi oído antes de que me ensucies aún más. Exclamó Lucy antes de irse. Hasta caminando trata de enseñar superioridad. Piensa Carlos mientras trataba el número de su padre. Antes de que pudiera terminar de marcar el número, el teléfono empezó a sonar, como si una llamada estuviera siendo recibida. Era el número de su abuelita. Shit. Exclama Carlos al recordar sobre ella. Rápidamente responde la llamada mientras empieza a caminar de nuevo. Otros 6 camiones se pueden oír pasando enfrente de la universidad mientras que 8 carros policíacos los acompañan. Tita. Dijo antes de escuchar otra explosión. Hola mijo, espero que estés bien, ¿cómo estás? Preguntó su abuelita. Carlos toma un momento para mirar a su alrededor y ver el fuego que proviene del centro de la ciudad. Estoy bien Tita, ¿tú cómo estás? ¿No has escuchado sonidos por tu casa? Pregunta el chico mientras se concentra en otra explosión cercana al campus. Pues, por eso te llamaba. Escuché un sonido muy fuerte fuera de mi casa y tú sabes cómo mi oído es sin esos aparatos raros que tu mamá me compró. Después llegó el señor del cuarto 3 con una herida muy grave. Pensé en llamar a la policía por lo que pasó la vez pasada con su agresión, pero luego de ver su herida mejor traté de llamar a una ambulancia. Después tuve el problema de que estaba saturada la línea. Explicó la señora de 72 años. La abuelita de Carlos vive en una casa de 2 pisos cerca de Garzasada, no está muy lejos del centro, pero tampoco muy cerca. Ella renta los cuartos dentro de su casa a diferentes personas, unas de estas siendo el señor del cuarto 3. Un señor grande y gordo con múltiples infracciones de agresión contra menores de edad. Tita, pon mucha atención. Entra a tu cuarto y cierra la puerta. No dejes que nadie más entre a la casa por ahora. Y no mires las noticias. Tal vez escuches más explosiones pero no te preocupes. Trató de decir Carlos antes de que su abuelita lo interrumpiera. Espera, ¿explosiones? Preguntó ella antes de que un gran ruido se escuchara por la línea. Tita. ¿Qué fue eso? Preguntó él con voz de pánico. Ese sonido estuvo muy cerca. Espera, déjame ver lo que fue. Dijo la señora. No Tita. No salgas de la casa. Gritó su nieto. ¿Qué es eso? Mi hijo, hay personas corriendo por la calle. Tienen mucha sangre en su ropa, déjenme ver si puedo ayudarlos. Exclamó su abuelita antes de prepararse para salir de su casa. Carlos aprieta su celular con más fuerza mientras Alex lo mira por unos segundos. Se pudo dar cuenta del pánico en sus movimientos y se empezó a preocupar por él. Rápidamente se aleja de Paulo y camina hacia él, pero es detenida por el brazo de su novio. ¿A dónde vas? Pregunta él con un tono de voz preocupado. Voy a ver qué le está pasando a Carlos. Dice ella con unos ojos intensos. Ya platicamos de esto, Alex, dijiste que lo dejarías. Empezó a decir Paulo con una voz un poco agitada. Paulo, no es tiempo de esa estupidez. Tu amigo está sufriendo. ¿No ves que esto es serio? Exclama Alex antes de separar sus manos con fuerza y continuar su camino hacia Carlos. Paulo se queda viendo a Alex con una cara de enojo. Se podían ver unas venas en su frente. ¿Vuelves y ahora crees que puedes quitarme lo que es mío? Te voy a matar. Paulo piensa al ver la cara de Carlos a la distancia. Carlos vuelve a gritar hacia el teléfono, como si hiciera una diferencia. Tita. Prométeme que no saldrás de la casa. Estoy en camino para allá. Te voy a recoger y luego iremos a mi casa. Ahí están todos esperándonos. Dice Carlos. Ok, aquí te espero, mijo. Esto me está dando miedo. Dijo su abuela antes de que la línea se cortara. Tita, ¿estás ahí? Preguntó el chico, pero no recibió ninguna respuesta.
Carlos se cae al piso de rodillas mientras el pánico y la seriedad de la situación le cae encima. Como si de repente ideas de que le pudiera pasar a sus seres queridos empezarán a generarse en su cabeza. Ideas trastornadas de cómo pudieran morir. No estaba preparado para imaginarse el perder a sus seres queridos. Alex se acerca y le agarra los hombros, tratando de hacer que se sienta mejor. Todo va a estar bien, dice ella mientras le trata de dar un masaje. Mientras ellos dos están tratando de relajarse, personal de seguridad de la universidad va corriendo hacia el director, quien aún está enfrente de todos los estudiantes. Él no sabía qué estaba pasando, por lo que esperaba a que el personal de la escuela le informara. El guardia corre hacia él y le susurra. Unos minutos pasan mientras que más explosiones se escuchan a la distancia. El director asiente y mira hacia los estudiantes. Chicos y chicas, pongan atención, exclamó el señor mientras que ellos dejaban de mirar a sus teléfonos y ponían atención al director. Me acaban de informar que todas las entradas y salidas de la universidad han sido cerradas. Nadie va a poder salir ni entrar, por lo que estamos a salvo en este preciso momento. Está prohibido entrar a los edificios dado a que hay un gran riesgo de que se puedan colapsar, así que por ahora pueden quedarse aquí, exclama el señor. Antes de que pudiera terminar, la radio del guardia empezó a sonar. Una voz surgió de la estática. En la entrada principal puedo ver como múltiples personas están corriendo hacia las afueras de Monterrey. Cambio, exclamó una voz. En la entrada 2 hubo 6 accidentes de auto. Hay heridos y muchas personas están en pánico, tratan de correr hacia las afueras de Monterrey. Cambicero, exclamó otra. ¿Qué demonios?, exclamó otra. El director miró al oficial al lado suyo. ¿Qué pasa en la entrada 4? Preguntó el oficial. Hay un hombre sonriendo mirándome por la ventana reflectiva. Me está mirando exactamente a mí mientras que personas corren enfrente y atrás de él. Sus ojos son amarillos. Espera, está empezando a correr hacia la entrada, exclamó la voz. No hay de qué preocuparnos, no es posible que pueda entrar, dice el director. No puede ser. El hombre saltó por la pared. Repito, el hombre está dentro de las instalaciones. Terminó la voz antes de que volviera la estática. Unos segundos pasaron en silencio mientras que todos ponían completa atención al radio. Personas están corriendo hacia la entrada principal. Están tratando de entrar a fuerzas. Son muchas. ¿Qué demonios? Unas están tratando de atacar las ventanas antibalas. Madre mía. Están rompiendo la ventana, gritó otra voz. En la entrada 2 también hay personas corriendo para entrar al campus. Puedo ver sus ojos. Son amarillos. Alberto, sal de aquí y asegura la puerta antes de que entren. Alberto. Las personas entraron al campus, repito, las personas entraron al campus y son agresivas, evocó una voz antes de que se silenciara. A los pocos segundos se prendió la radio otra vez. Esta vez se pudo escuchar una voz diferente. Hola, ¿hay alguien ahí? Porque si lo hay, los vamos a encontrar. Y vamos a tener un tiempo muy divertido, exclamó la voz con una risa diabólica. Inmediatamente después de que el hombre de la radio terminara de reírse, se pudo escuchar una explosión dentro del campus. Los alumnos empezaron a tener pánico. Unos salieron corriendo, otros se quedaron silenciosos. Carlos miraba la flama que provenía de la entrada 2, mientras que Paulo corrió directamente hacia Alex y la agarró de los hombros. Tenemos que salir de aquí, dijo el chico mientras la veía directamente. Alex no pudo hacer nada más que asentir y seguir al chico mientras que Carlos se quedaba atrás. No se podía mover. Estaba cautivado por esa flama a la distancia. Tenía mucho miedo, más miedo de lo que había sentido antes. Todos mantengan la calma, el personal de seguridad nos va a proteger, exclamó el director mientras se daba la vuelta y veía a la distancia personas corriendo directamente hacia ellos. Madre mía, gritó el señor antes de empezar a correr. El sonido de caos y descontrol se oía en todos lados. Chicos corrían hacia los edificios, tratando de alejarse, otros corrían hacia sus autos. Otros solo lloraban, sintiendo el peso del estrés destruyéndolos por dentro.
Las personas se acercaban rápidamente hacia Carlos y unos pocos alumnos que no se movían. Eran muchas personas. Fácilmente más de 200. Se dividían en pequeños grupos y se separaban. Era como si tenían un plan, como si estaban organizados. Se podían ver gotas de sudor en la cara de Carlos mientras dejaba que esas personas se acercaran. Pero todo cambió cuando una de ellas sacó una pistola de su bolsillo. Era el guardia de la entrada 2. Era Alberto. Rápidamente apuntó hacia la dirección de Carlos y disparó. El cuerpo del chico actuó por voluntad y se tiró al suelo instantáneamente. Esa bala hizo que todos los estudiantes salieran de su trance y empezaran a correr. Las personas estaban a 200 pies de distancia, mientras que Carlos se levantó y empezó a correr. No sabía a dónde, no sabía por qué, pero no podía parar. Atrás de él se podían oír risas y gritos. «Ven aquí, pedazo de mierda», gritó una de esas personas mientras se abalanzaba encima de una estudiante. «No corras, hermoso, vamos a tener una noche muy buena», gritó otra mientras perseguía a un alumno por los campos de pasto. «Ven aquí, pendejo», gritó Alberto mientras corría hacia Carlos. El chico no pudo detener el grito de pánico que salió de su boca mientras lo perseguía esa abominación de persona. Corrió y corrió hasta que llegó al estacionamiento donde se podían ver autos tratando de salir en pánico. Otros alumnos tenían la misma idea, pero estaban siendo acorralados por grupos de personas con esos ojos amarillos y rojos. Poco a poco más de esas personas se percataron de Carlos y empezaron a correr tras de él. «¡Madre mía!», gritó mientras más adrenalina estaba siendo inyectada a sus venas. «No temas, pequeño, solo queremos cortar tu piel de manera lenta mientras gritas de dolor», exclamó una alumna con esos mismos ojos rojos. Era evidente que esas personas estaban acercándose a Carlos. Su cuerpo no era el más atlético, y era como si las personas que lo persiguen fueran corredores olímpicos. Alberto apuntó su arma hacia Carlos de nuevo, pero paró mientras veía a otras personas correr hacia el chico. Ellos estaban más cerca, por lo que Alberto les disparó. «Él es mío para violar», gritó Alberto con una risa de otro mundo. Poco a poco se acercaba más hasta que estaba a unos 5 pies detrás de Carlos. Estaba a punto de agarrar su ropa, pero un auto le pegó por el lado derecho. El impacto hizo que Alberto saliera volando y cayera enfrente de un árbol mientras que Carlos seguía corriendo. Las otras personas pararon y caminaron hacia Alberto, donde se quedaron por unos segundos mirándolo. «Ese fue un buen intento, señor, pero ahora te has convertido en lo que temías», dijo una señora que se acercó y agarró la pistola del guardia. «¿Y qué es eso?», pregunta Alberto en medio de risas. «Mi perra», comentó la señora antes de dispararle en las rodillas y en los hombros. Mientras Carlos se alejaba podía oír los disparos, y como Alberto no gritaba de dolor, sino como reía de felicidad. Al otro lado del campus, Alex y Paulo corrían hacia la biblioteca mientras que otros alumnos los seguían. No sabían lo que pasaba, pero estaban seguros de una cosa. No podían mirar atrás. A la distancia se podían escuchar risas, más explosiones y helicópteros que volaban por todas partes. Llegando al edificio de la biblioteca, entraron por la puerta mientras que más alumnos trataron de pasar. Se estaba saturando tanto que Paulo llevó a Alex al segundo piso, donde no habían tantas personas. Algunos alumnos habían prendido la televisión, donde estaban pasando un especial de noticias. Es un caos ahí abajo. Se pueden ver personas enloquecer. Se atacan las unas a las otras por ninguna razón alguna. Hasta hay una persona. Hay una persona defecando en medio de la calle. Madre Santa. Julio, enfócate en esa escena de ahí. Una matanza en vivo», exclamó un señor que estaba dentro de uno de los helicópteros antes de que se moviera violentamente. «Nos están disparando. Repito, las personas de ahí abajo nos están disparando. Piloto. Piloto. Vamos a caer», gritó el señor antes de que vieran cómo el helicóptero choca contra un edificio y se pierde la señal. Alex ve con horror cómo las personas en el estudio reaccionan al hecho que se acaba de presenciar, pero mientras ella se queda paralizada de miedo, Paulo ve por las ventanas del segundo piso.
personas estaban entrando por todas las entradas de la universidad, y eran muchas. Más de 1000 personas fácilmente. Alex, ponme atención. Tenemos que subir al techo lo más rápido posible, antes de que otros alumnos tengan la misma idea. Trató de decir el chico, pero fue callado por la cara de terror que tenía ella. Rápidamente se da la vuelta y ve la televisión. Estamos obteniendo reportes de ataques nacionales en diferentes ciudades, no solo en... Espera, Juan, atrás de ti. ¿Quiénes son ustedes?, gritó el señor de noticias antes de ser atacado por personas desnudas. Paulo se quedó congelado, como si el mismísimo tiempo parara. El señor de noticias estaba siendo asesinado en media transmisión. Se podía ver cómo la sangre saltaba por todas partes. Como sus gritos eran silenciados por los golpes. Después de unos segundos en silencio, las personas que lo atacaron se levantaron y miraron directamente a la cámara. Sus ojos eran de pesadilla. Se sentía como si fueran ojos de un asesino que en cualquier momento pudiera matar a alguien. Después, lentamente el locutor se levantó. Se podían ver moretones en su cara, pero lo más perturbador no eran sus cicatrices, sino esa sonrisa. Señoras y señores, hoy les traemos una noticia muy especial. A cada uno de ustedes que están viendo, los voy a encontrar. Y lo último que verán antes de morir es esta sonrisa, dijo el señor antes de que se oyera una explosión y se perdiera la señal. Paulo rápidamente volvió a ver a Alex, quien estaba llorando de miedo. En un instante la abrazó con todas sus fuerzas, tratando de quitarle un poco de ese estrés. Pero todo se detuvo al escuchar gritos fuera del edificio de la biblioteca. Personas sangrientas empezaban a acercarse corriendo mientras aún había alumnos tratando de entrar. Aquí se viene la fiesta. Una de las personas gritó mientras saltaba hacia los estudiantes. A la vez que los gritos empezaban a sonar abajo, Alex sale de su pánico y ve a Paulo. Los dos empezaron a correr al tercer piso al mismo tiempo que detrás de ellos empezaron a sonar risas del infierno. Paulo mira atrás y ve cómo personas suben por las escaleras principales y corren por ellos. Afuera se escuchaba como si el mundo estuviera terminando. Gritos por todos lados. Balazos de pistolas y ametralladoras. A Alex le tomaba tiempo acostumbrarse a este nivel de locura, pero no tenía tiempo que perder. Al subir las escaleras y pasar por la puerta del tercer piso, Paulo cerró con llave e hizo caer un estante de libros enfrente de ella, efectivamente atascando la puerta. Ellos no eran los únicos en el piso, habían maestros y otros alumnos mirando por las ventanas, tratando de entender qué estaba pasando afuera. ¿Qué creen que están haciendo?, preguntó una señora. Se puede ver que ella está encargada de este piso por la forma en que se vestía. Las personas se están volviendo locas ahí abajo. No sabemos qué está pasando, pero de repente una multitud entró al campus y empezaron a perseguir a todos con armas, explicó Paulo mientras caminaba al lado de ella. ¿De qué estás hablando?, preguntó un estudiante antes de que se oyeran golpes en la puerta que atascó Paulo anteriormente. Todos lentamente retrocedieron mientras que la intensidad de los golpes incrementaron. De repente se pudieron oír risas al otro lado de la puerta. Sabemos que están ahí adentro. Abran la puerta. Les prometemos que es muy divertido, gritó una voz del otro lado. Poco a poco los golpes empezaron a romper los pobres pedazos de madera y se pudieron ver ojos rojos y amarillos por las grietas. Pero lo que más perturbó fueron las sonrisas de esas cosas. Paulo rápidamente agarró la mano de Alex y empezaron a correr hacia la azotea, pero los demás no hicieron nada. Estaban más confusos que otra cosa, por lo que se acercaron para ver qué estaba pasando. Alex miró una última vez antes de ver cómo rompían la puerta y esos locos entrarán al lugar, saltando hacia las personas que no esperaban la sorpresa. Mientras la mayoría de los locos se concentraban en esas personas, uno de ellos no lo hizo, uno de ellos fue directamente hacia los novios que trataban de escapar. Paulo. El loco gritó mientras se acercaba rápidamente. Era uno de sus amigos. Ese chico con ojos de sangre era un buen compañero de Paulo. Aún se podía ver su cara entre todas esas venas negras que pasaban entre sus ojos. Al escuchar esa voz, el novio se dio vuelta. «Fernán», exclamó el chico, pero inmediatamente saltando hacia atrás después de ver esa cara. Alex se quedó detrás de su novio mientras los dos retrocedieron. Paulo estaba listo para pelear contra su amigo.
Él sabía que algo andaba mal, lo podía sentir en el aire. Su cuerpo era muy musculoso debido a que hacía mucho ejercicio, y practicaba múltiples artes marciales, pero ese hecho no paró el sentimiento de miedo que subía por su piel. «Ah, ¿te acuerdas de mí ahora? Paulo?» preguntó el chico ensangrentado. «¿De qué hablas, Fernán? Siempre me sabía tu nombre», dijo Paulo, aún retrocediendo. «Ah, entonces todas esas veces que me llamabas flacucho eran solo para burlarte de mí», exclamó Fernán encabronado. «¡Qué decepción! Quería divertirme contigo antes de matarte, pero ahora ya sé lo que te mereces», continuó él antes de que empezara a caminar hacia la pareja. De repente el chico se percató de Alex, quien tenía una cara de terror completo. «Cuando te mate, me voy a quedar con tu noviecita. Con ella sí me voy a divertir», exclamó el Fernán antes de saltar contra Paulo. Con un movimiento rápido, el novio utilizó la inercia de su atacante en contra a su favor y lo lanzó contra una puerta. Después de lanzar a Fernán, miró directamente hacia Alex y le gritó que corriera. Ella empezó a moverse rápidamente, pero su novio fue atacado por su viejo amigo antes de poder correr. Fernán, con una fuerza bruta, levanta a Paulo y lo lanza contra el techo, luego cae al piso. Después, Fernán empezó a caminar por donde se fue Alex. «Creo que la voy a violar enfrente de ti antes de matarte. Sería irónico, ¿verdad?», dijo el chico antes de ser parado por la mano de Paulo, quien le agarró el tobillo a Fernán. «No te atrevas. Meterte con lo que es mío», exclamó el chico antes de levantarse y taclearlo. Paulo estuvo encima de su atacante por 10 segundos seguidos, golpeando su cara sin parar. Poco a poco, a Fernán le salía sangre por la nariz, la boca, los oídos y hasta los ojos por tantos golpes. En uno de esos golpes, una gota le salpicó en la cara a Paulo, específicamente un pedazo diminuto de sangre que le cayó en el ojo. Inmediatamente Paulo sintió un ardor en sus ojos, en su cara, en todo su cuerpo. Cayó al lado de Fernán, moviéndose incontrolablemente mientras el dolor subía de nivel. Al instante, Fernán se levantó y empezó a reír antes de hablar. «¿Cómo se siente? El ardor que pasa por tus venas. El poder que se extiende por tus músculos. Se siente bien, ¿verdad? Bueno. Tengo que apurarme para matarte antes de que obtengas la misma fuerza que yo. Diría que ha sido un placer ser tu amigo, pero no sería cierto», dijo el muchacho antes de ser parado por la mano de Paulo, que en un instante se movió hacia la garganta de Fernán. Él no pudo reaccionar. Era como si Paulo se movió instantáneamente. De repente empezó a apretar la garganta del chico. Mientras Fernán trataba de respirar, Paulo se levantaba hasta que estuvo completamente de pie, pero no paró ahí. Con una fuerza sobrehumana, levantó a Fernán 3 pies del piso. Paulo miró sus brazos y manos. Se podían ver venas negras que se extendían por toda su piel. De repente volvió a mirar hacia Fernán y apretó su cuello aún más, mientras que una risa empezaba a salir de su garganta. Fernán también empezaba a reír, pero lo paró Paulo. Acercó Fernán a su cara y se preparó para hablar. «Tú siempre eras una perra, flacucho. Siempre lo fuiste y siempre lo serás», dijo Paulo con una sonrisa diabólica antes de lanzar a su presa por una ventana con tal fuerza que fácilmente rompió el vidrio. Fernán cayó del 3er piso e impactó en el concreto, rompiéndose la espalda en el proceso. Cuando Paulo pudo oír el crack de la caída, volvió a mirarse. Esta vez contempló que su musculatura se podía notar aún más. Podía sentir poder. Como si los limitantes naturales de su cuerpo fueran destruidos y ahora pudiera utilizar el 100% de su fuerza muscular. Después de unos segundos, múltiples locos empezaron a correr hacia su dirección, pero pararon al verlo más de cerca. Ellos sabían el peligro que corrían si empezaran a pelear contra Paulo. Era su instinto. Paulo solo los miró con una sonrisa. «Ahora, todos ustedes son mis perras», dijo el chico mientras volteó a ver por dónde se fue Alex. Era raro. Como si él pudiera sentir dónde se encontraba ella sin verla. Podía oír sus respiros profundos, podía sentir su latido de corazón. Pero lo que más lo atraía era ese miedo. Ese sabor delicioso. De repente paró enfrente de una puerta de madera. Al parecer era una puerta de oficina. Al otro lado se encontraba Alex, sentada en un rincón, con una regla larga. Estaba temblando de miedo, prácticamente llorando. Se preguntaba qué le había pasado a su novio.
Sentía culpa por haberlo dejado atrás y estaba pensando en volver afuera, pero tenía mucho miedo. Sus pensamientos fueron parados por un sonido. Knock. 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 Amor. Sé que estás ahí. Todo está bien aquí afuera. Ya no hay peligro, voy a entrar. Dijo Paulo mientras trataba de abrir pero tenía llave. Espera Paulo, déjame te abro la puerta. Dijo Alex con lágrimas de felicidad al poder oír la voz de su novio, pero esa expresión cambió a una de terror. Rápidamente empezó a retroceder. Paulo rompió la cerradura con facilidad y abrió la puerta, revelando sus ojos. Unos ojos perturbadores de color rojo y amarillo. Ahora. Estábamos hablando de tener sexo, ¿verdad? Preguntó el chico mientras cerraba la puerta detrás de él. Al otro lado de la universidad. Carlos se movía entre los edificios. Era un caos completo. Nadie sabía qué hacer. Lo único que querían era salir con vida. Atrás de él se podían ver autos saliendo del campus a gran velocidad. Autos que al final terminaron chocando entre sí, terminando las vidas de múltiples alumnos y maestros. Carlos paró enfrente de una máquina de comida chatarra y trató de recuperar aliento lo mejor que pudo. Había corrido un maratón tratando de escapar de esas personas. ¿Qué demonios le está pasando a la gente? Se preguntó a sí mismo antes de escuchar un ruido repentino a su izquierda. Miró hacia arriba para encontrar a una persona cayendo hacia el piso. Al impactar, se pudieron escuchar múltiples ruidos raros que le dieron asco a Carlos, pero no pudo pararse, tuvo que mirar. La persona que cayó era el director de la universidad. Estaba enfrente de él, muriendo. Carlos quería gritar, pero sabía que esas personas locas que hicieron esto estaban ahí afuera, buscándolo a él y a otros estudiantes. Se trató de acercar. Quería ver si lo podía ayudar de algún modo, pero cuando estaba a punto de tocarlo, el director saltó hacia él. Carlos inmediatamente se espantó y se alejó, dejando salir un grito repentino de susto antes de cubrir su boca. «Ven aquí, pendejo. Déjame enseñarte quién es el jefe de estas instalaciones», gritó el director mientras trataba de acercarse al chico. Al parecer, el director se rompió la espina dorsal al impactar, haciendo que no pueda mover sus pies, solo sus brazos. Pero lo que lo cautivó fueron esos ojos inhumanos. La escena espantó tanto a Carlos que salió corriendo rápidamente. No sabía a dónde ir, pero no quería estar ahí de ninguna manera. Mientras corría, podía ver a personas en fuego, empezando a quemar los campos de pasto. Se podía ver que unas personas estaban atascadas en su auto, pero un grupo completo de locos rompieron los vidrios y los sacaron. Podría ver a un camión de basura manejar sin control, atropellando a todos los que veía. Pero lo que más perturbó al estudiante era cómo personas estaban llevando a cabo acciones sexuales en medio del campus completo. Estudiantes con estudiantes, maestros con maestros, maestros con estudiantes, hasta con animales. Era tan perturbador que Carlos se tuvo que cerrar los ojos. Algo que dejó de hacer cuando escuchó el claxon de un camión que se acercaba rápidamente hacia él. El chico miró hacia su derecha y pudo ver que la persona que manejaba el camión se percató de su presencia. Miedo y pánico se pudieron sentir en el cuerpo de Carlos mientras trataba de correr aún más rápido para escapar. Mientras el camión se acercaba cada vez más, él pudo ver el edificio de residencias, donde personas de otros países vivían. Se ideó un plan rápido en su cabeza, un plan que tal vez pudiera salvar su vida. El camión estaba a punto de atropellarlo, pero fue parado cuando múltiples alumnos chocaron sus coches contra el lado del gran vehículo, haciendo que fallara y pasara por detrás del chico. «Carritos chocones», gritaron los conductores, mientras empezaron a manejar por todos lados, atropellando a otras personas y chocando entre sí. Gracias a esta distracción Carlos pudo escabullirse y entrar al edificio sin que nadie lo viera. Se quedó en el lobby por unos segundos, respirando intensamente sin poder hacer nada al respecto. Su cuerpo estaba tan cansado que hasta un corredor profesional caería de cansancio. Unos minutos después, sonidos podían ser escuchados cerca de donde estaba el chico. Se podía sentir que múltiples personas estaban acercándose hacia donde estaba, por lo que decidió esconderse detrás de la recepción. A los pocos segundos pudo ver a un grupo de alumnos arrastrando piezas de madera hacia afuera. No podía identificar quiénes eran ellos, pero sí identificó a la persona que estaban arrastrando. Era la maestra de una clase llamada Introducción al Cristianismo.
La maestra estaba atada a lo que parecía una cruz hecha de madera. Era como si la fueran a crucificar. No se preocupe, maestra. Al final morirá como su Dios murió, dijo una de las alumnas que estaban arrastrando la cruz. Por favor, no lo hagan. No quiero morir. Les daré un 100 en el parcial, haré todo lo que quieran, exclamó la maestra mientras salían del edificio. Carlos se movió al frente de la recepción. Tenía que ver lo que esos alumnos le iban a hacer a esa maestra. Ya afuera, la cruz fue plantada en la tierra de manera vertical. La maestra estaba ahora a unos 5 metros en el aire mientras gritaba por ayuda. Pero nadie la iba a escuchar. Nadie la iba a salvar. Mientras ella empezaba a llorar, los alumnos prendieron fuego a la cruz, un fuego que rápidamente se expandió y empezó a consumir a la maestra. Sus gritos eran desgarradores. Él solo podía mirar, no se podía ni mover. Múltiples segundos pasaron hasta que uno de los estudiantes se dio la vuelta y vio a Carlos en medio de la recepción. Rápidamente empezó a reír, algo que captó la atención de los otros. Empezaron a correr hacia donde estaba el chico, pero las puertas de vidrio los detuvieron por unos segundos. Carlos inmediatamente empezó a correr aún más hacia dentro de las instalaciones. Pasaba por pasillos, uno tras otro, tratando de perderlos. Tratando de encontrar un lugar donde se pudiera esconder, pero era como si ellos sabían dónde estaba él. En un instante, Carlos subió al tercer piso y trató de encontrar un cuarto con la puerta cerrada. Unos segundos pasaron hasta que pudo encontrar uno, el cuarto 2002. Rápidamente llega y mira hacia atrás, pero no encuentra a nadie. Los alumnos que lo persiguen se habían atrasado, pero el chico sabía que vendrían por él pronto, así que abrió la puerta y entró al cuarto. Al entrar, se dio la vuelta y cerró la puerta detrás de él. Puso las múltiples llaves que tenía la puerta y cuando terminó, caminó hacia atrás lentamente. Vio la puerta por un tiempo, tratando de sentir si alguien estaba pasando por el pasillo, pero se dio cuenta de un sonido que provenía detrás de él. Era un sonido medio sordo, pero aún lo suficientemente fuerte para poder oírlo dentro del cuarto. Carlos se dio la vuelta pero solo pudo ver a una chica con cabello dorado y con un bate de béisbol preparándose para pegarle. No pudo reaccionar a tiempo y fue golpeado directamente en la cabeza. Un golpe que lo dejó inconsciente inmediatamente. Poco a poco, Carlos abría sus ojos. Sentía un dolor increíble en su cabeza, pero cuando trató de tocar la parte que le dolía, sintió múltiples vendajes. Era como si alguien lo hubiera atendido y tratado. Se levantó un poco y se dio cuenta de que estaba acostado en una cama. Antes de que pudiera hablar, una voz femenina se generó detrás de una sombra al otro lado de la recámara. Necesito que me pongas mucha atención, empezó a explicar la chica cuando se acercó a Carlos. Era Lucy, la mujer que le robó el teléfono. Carlos no podía ver ni oír muy bien, pero decidió escucharla. Te prohíbo hablar sin que yo te hable primero. Está prohibido gritar y caminar con zapatos en esta habitación. ¿Me captas?, preguntó la chica, mirando al chico atentamente mientras giraba su bate de béisbol. Ok, contestó Carlos antes de levantarse de la cama y empezar a tratar de caminar. Al parecer la chica le quitó sus zapatos y ahora estaba solo en calcetines. El chico empezó a sentir dolor en su cabeza de nuevo y se sentó rápidamente antes de que se cayera. ¿Tú hiciste esto? ¿Y por qué huelo como un auto nuevo?, preguntó Carlos mientras señalaba al vendaje. Sí. Cuando entraste a mi cuarto pensé que eras uno de ellos, por lo que tomé medidas drásticas para discapacitarte. Luego me di cuenta de que no lo eras, por lo que estuve obligada a reparar el daño que hice. También tuve que cambiar tu olor, al menos por el momento. Es más difícil para ellos encontrarte si no hueles como un humano, dijo ella mientras movía su peso de una pierna a otra. Carlos solo la miró sin expresar algo por unos segundos. ¿Qué? No supongas que voy a pedir perdón. El golpe solo te noqueó por menos de 10 minutos. Y además, estaba haciendo algo necesario, si eras uno de ellos te hubiera hecho lo mismo que le hice a ella, exclamó Lucy defensivamente. ¿Qué hiciste?, preguntó Carlos con una cara seria. Después de unos minutos, Lucy ayudó a Carlos para levantarse y lo llevó enfrente de un cuarto con la puerta cerrada. Se podían escuchar esos sonidos que se escucharon cuando llegó.
Lucy abrió la puerta, revelando a una alumna de la misma edad de Carlos. Esta alumna estaba en su ropa interior y estaba atada a una silla de metal. Carlos rápidamente se espantó. ¿Qué le estás haciendo?, exclamó, a punto de acercarse a la chica atada enfrente de él. No te acerques a ese monstruo, gritó Lucy mientras agarra a Carlos del brazo. El chico se volteó a mirarla mientras ella enseña una cara de seriedad. ¿A qué te refieres con monstruo?, preguntó Carlos. ¿Estás estúpido o qué? ¿No has visto cómo las personas de afuera actúan ahora mismo? Se están volviendo locas, dijo la chica. ¿Pero qué tiene que ver eso? Madre mía, eres un infante. Lo que está atada a esa silla era mi amiga. Mi compañera. Pero ahora no es nada más que una infectada, explica Lucy. Carlos no la deja de ver con una cara de confusión. Mira sus ojos. ¿No te has preguntado cómo supe que tú no eras uno de esos locos que estaban ahí afuera? Por tus ojos, genio. Cuando el caos empezó, volví aquí, donde encendí la televisión y vi las noticias. Enseñaban a personas atacándose en las calles. Enloquecieron. Después llegó ella con una herida en su abdomen. Cuando entró era normal, pero después de que tratara de llamar a una ambulancia ella me trató de atacar, explicó la chica antes de ser interrumpida por su compañera que estaba atada. Estaba tratando de hablar, pero la mordaza que le puso Lucy hacía casi imposible que se entendiera algo. Carlos volvió a los ojos de la chica y eran los mismos que la gente ahí afuera. Los mismos que el del director. Empezó a pensar un poco más, y las piezas del rompecabezas se unen rápidamente. Tiene sentido. El director también tenía esos mismos ojos, pero antes era normal. ¿Qué crees que sea? ¿Un tipo de virus? ¿Algo que se pueda contagiar de persona a persona?, pregunta Carlos con curiosidad. Bingo. Es un tipo de virus o bacteria. No tengo mis herramientas normales, por lo que no puedo hacer un análisis más a fondo, pero todo lleva a una de estas dos cosas. Estoy segura de que mi amiga se contagió cuando una de esas personas locas la arañó en el abdomen. Tal vez ese arañazo hizo que sangre del infectado entrara a su sistema sanguíneo y de ahí ya estaba contagiada. Pero el período de incubación fue muy corto. Cuando vi su herida, asumí que pasaron menos de 2 minutos después de que pasara el evento. Era sangre muy fresca. Pero no existe algún patógeno que pueda hacer esto, terminó de explicar. Carlos y Lucy se quedaron viendo cómo la chica atada se movía sin control, tratando de librarse. No sabía cómo sentirse el chico. Hace menos de un día todo era normal. Pero ahora todo anda mal. Se suponía que volvería a casa hace menos de 1 hora con su abuelita. Espera. Madre Santa. Mi abuelita, exclamó Carlos antes de salir del pequeño cuarto e ir a donde se levantó después de ser golpeado. ¿A dónde crees que vas?, pregunta Lucy, siguiendo al chico hacia el otro cuarto. Tengo que ir por mi abuelita y llevarla a casa lo antes posible. Si dices que esto es un virus, y que se puede transmitir por arañazos, entonces tal vez ese hombre que dejó entrar está infectado con esto, explica Carlos. Estúpido, tienes que pensar esto bien. Si sales ahora te van a hacer pedazos. No he terminado de explicarte cosas. Los infectados son más fuertes que las personas normales. Diría que tienen fuerza superhumana. Mi amiga no tenía nada de músculo, pero cuando me atacó era igual de fuerte que yo o hasta un poco más, y yo voy al gimnasio consistentemente. Si te agarran te podrán levantar fácilmente. Y te infectarán casi instantáneamente. ¿Crees que puedes correr más rápido que ellos? ¿Crees que tienes más fuerza?, exclama Lucy mientras Carlos se pone sus zapatos. No lo sé, Lucy. Lo único que sé es que si no voy con ella, no tendrá ni una oportunidad contra ese tipo del cuarto 3. Ella puede morir. ¿Y si no voy a ayudarla? Entonces sería parcialmente culpable por su muerte, dice Carlos mientras mira la puerta que lleva al pasillo. Lucy rápidamente agarró su bate de béisbol. No voy a dejar que te vayas. Si sales y te infectan, vas a saber dónde estoy. Le dirás a todos, y seguramente seré la siguiente, gritó la chica antes de que un silencio se apodere del lugar. Estaba callado. Muy callado. Algo que asustaba a Carlos. Cautelosamente se alejó de la puerta. Sus instintos decían que estaba en peligro, y no era por Lucy. Lentamente la manilla de la puerta empieza a rotar hasta que llegó a un punto donde paró.
Al parecer la llave estaba activa, igual que las múltiples llaves externas al lado de la puerta. De repente una risa se escucha al otro lado de ella. Luego otra. Y otra y otra. Hasta la amiga de Lucy en la otra habitación empezó a reír de la mejor manera que podía. ¿Qué pasa ahí adentro? No tengan miedo. ¿Por qué no abren la puerta y hacemos que esta fiesta empiece? Preguntó una voz antes de que se sienta un gran golpe detrás de la puerta. Carlos y Lucy retroceden mientras que otro golpe suena. Es como si una persona la estuviera pateando. De repente una parte de dicha salió volando hacia la dirección de Lucy, pero Carlos la mueve hacia la izquierda y la salva. El pedazo de madera pega contra la pared y se rompe en múltiples fragmentos más pequeños. «Tenemos que salir de aquí», exclamó Lucy antes de agitar su bate y romper la ventana que lleva hacia el exterior. «¿Qué haces?», preguntó Carlos antes de que Lucy lo arrastrara por la ventana. Cuando salieron, se pudo escuchar cómo las múltiples llaves se rompían, y al final cómo la puerta fue destruida. Carlos y Lucy salieron a la azotea del edificio. Nadie se encontraba ahí, así que empezaron a correr hacia las escaleras de emergencia externas. Mientras aceleraban el paso, el cielo de la noche los iluminaba parcialmente. Aún había electricidad en el campus, por lo que sí se podía ver. Carlos miró hacia atrás y pudo ver cómo múltiples estudiantes y algunos maestros los persiguen por el techo. Mientras corrían, múltiples aviones militares volaron encima de ellos, creando un sonido abrumador al pasar. Se dirigen al centro de Monterrey por alguna razón. Pero el chico dejó de ponerles atención cuando vio una sombra detrás de él. Por instinto, Carlos saltó a la derecha, esquivando a uno de esos alumnos que casi lo atrapa. Al llegar a las escaleras Lucy bajó primero, y luego Carlos. Pero cuando estaban bajando, los infectados en la azotea empezaron a saltar hacia el suelo. Unos cayeron mal y se rompieron múltiples huesos, pero otros no tuvieron esa suerte. Al llegar al suelo, Carlos estaba tan cansado que empezó a bajar su velocidad. Con las corridas que tuvo antes, su cuerpo estaba al límite, pero Lucy le agarró la mano y lo impulsó hacia adelante. «Tenemos que encontrar mi auto y salir de aquí lo más rápido posible», exclama la chica mientras respira profundamente para no perder aliento y seguir corriendo a máxima velocidad. «Ok, pero tenemos que parar a recoger a mi abuelita», respondió Carlos mientras trataba de seguir el ritmo de ella. «No hago promesas», expresa Lucy con una cara de enojo. Mientras los dos corrían, más infectados se percataron de su presencia y empezaron a seguirlos. Poco a poco se empezó a generar una multitud que les estaban ganando metros por segundo. Carlos miró hacia atrás y pudo ver esas sonrisas. Prácticamente todas las personas infectadas en el campus iban detrás de ellos. Él empieza a pensar. Si siguen así, los dos morirían. Ellos eran más rápidos y a la distancia que los separaba, no tendrían tiempo para entrar al auto, prenderlo y salir manejando antes de que uno de ellos rompiera el vidrio y los mordiera. Los segundos se terminaron. Ya no había tiempo que esperar, él tenía que tomar una decisión ahora mismo. Carlos miró a Lucy y veía que se estaba esforzando lo más que podía en correr. En ese momento decidió lo que iba a hacer. Rápidamente empezó a separarse de Lucy, corriendo lejos de ella. Ella notó esto y lo volteó a ver. ¿Qué demonios haces?, preguntó a gritos Lucy con una voz de pánico. «Te devuelvo el favor», exclama Carlos antes de entrar a un edificio principal, saliendo fuera de la vista de Lucy. Mientras ella mira hacia atrás, se da cuenta de que la mayoría de los infectados decidieron seguir a Carlos, mientras que una minoría se quedaron persiguiéndola a ella. Normalmente estaría enojada, pero no hoy, se dijo a sí misma mientras buscaba su auto. Dentro del edificio, Carlos seguía corriendo entre los pasillos. Él tenía el plan de crear distancia por el uso de este lugar, pero cada vez que entraba más, veía más sangre, más cuerpos. Por lo que cambió su opinión. Ahora quería salir lo antes posible. Al dar vuelta por una esquina de un corredor, vio a muchas personas teniendo sexo en medio del pasillo, personas que se percataron de su presencia y empezaron a sonreír mientras seguían haciendo sus perturbadores actos. Carlos siguió corriendo, aún más rápido que antes, hasta que por fin salió de ese espantoso lugar. Al pasar por la puerta, ya no podía oír casi ningún grito. Era como si todas las personas normales que había hace unos minutos se hubieran convertido en esos monstruos.
Carlos se quedó parado por un segundo, tratando de recuperar su aliento. Su cuerpo completo estaba sufriendo, rugiendo por descanso. Pero era descanso que no podía darle. El chico empezó a moverse después de oír múltiples ruidos dentro del edificio. Mientras caminaba, sacó su teléfono y checó si tenía señal, pero desafortunadamente no había ninguna por el momento. En su mente se generaba un plan simple, pero necesario. Necesitaba llegar a su auto y salir de ahí. La universidad estaba casi completamente contaminada con cualquier cosa que esos locos tenían. Justo cuando pasó por una esquina del edificio de la biblioteca, se espantó al ver un cuerpo en el suelo. Se pudo ver que había caído desde el tercer piso. ¿Fernán?, preguntó Carlos mientras pasaba alrededor del cuerpo. Fernán trató de moverse, pero no podía. Ni siquiera podía hablar debido a su mandíbula rota. Lo único que salió de su sonrisa fue esa risa mientras veía al chico atentamente. Carlos miró hacia el tercer piso, pero al parecer no había nadie. Miró por última vez a Fernán con una cara triste y empezó a caminar de nuevo. Pero antes de que pudiera dar 10 pasos, se pudo escuchar un grito proveniente del tercer piso. Carlos lo escuchó solo una vez, pero ya sabía de quién era. Era el grito de Alex. Como si fuera por instinto, el chico empezó a correr hacia la entrada de la biblioteca. Sorprendentemente no había nadie. Tenía miedo de la posibilidad que salga uno de esos infectados y lo ataque, pero no lo detuvo de subir hasta el tercer piso. Al salir de las escaleras y entrar al cuarto principal del piso, pudo notar que tampoco había personas, pero sí había rastros de sangre por todos lados. Carlos caminó rápido, pero cautelosamente entre las manchas rojas en el piso, tratando de escuchar de dónde se originó el grito de Alex. Sus instintos decían que saliera corriendo y que no dé vuelta atrás, pero su corazón no lo dejaba. Esa chica era especial para Carlos. Él no tenía sentimientos amorosos por ella ni nada de eso, pero Alex siempre estaba ahí cuando Carlos estaba solo. Ella tiene un espacio especial en el corazón del chico, un espacio que lo impulsaba a ponerse en peligro. Al pasar por la esquina de un pasillo pequeño, Carlos se dio cuenta de que había signos de ataques. El techo estaba a punto de caer, pero lo que le captó más atención fue la ventana rota del fondo. Al menos ya sé de dónde cayó Fernán, pensó en su cabeza. De repente se escucharon sonidos repentinos en el cuarto del lado. Sonaba como si alguien estuviera pegando a la pared. La intensidad era tan grande que se movía hasta el pasillo donde estaba. Rápidamente Carlos identificó la entrada al cuarto y se acercó a ella. Al dar 3 pasos, los golpes pararon de repente. El chico se quedó quieto por un segundo hasta que escuchó una voz familiar. Carlos Eduardo. Ya sé que estás ahí afuera, explicó la voz del otro lado. Él se quedó quieto. Tenía mucho miedo de lo que estaba a punto de ver. Especialmente debido a la voz. Era la voz de Paulo. Carlos agarró la manecilla y abrió la puerta lentamente. Al otro lado se encontraban 2 personas semidesnudas. Una de ellas siendo un chico musculoso. Y la otra una mujer. Carlos ya sabía quiénes eran, pero no podía aceptarlo. La adolescente se levantó lentamente y volteó directo hacia los ojos del chico. La chica delante de él antes era su amiga. Pero ahora era uno de esos monstruos. Ambos estudiantes lo vieron con esos ojos rojos y con esa sonrisa perturbadora. Era claro que los dos estaban teniendo una relación sexual antes de que llegara él. No puede ser. No lo puedo creer, exclamó Carlos mientras daba unos pasos hacia atrás. Créalo, mi pequeño Carlos. Ella es mi propiedad. Y ahora tú también lo serás, pequeño pendejo. Dijo Paulo mientras caminaba lentamente hacia él. Carlos no se podía mover. Era como si estuviera en una pesadilla. Lo único que podía hacer era ver cómo su viejo amigo lo intimidaba con su alta estatura. Era como si su cuerpo no reaccionara por el miedo que sentía. No sabía lo que podía hacer. ¿Por qué no tenemos una charla? Viejo amigo. Preguntó Paulo con esa sonrisa diabólica antes de caminar detrás de Carlos y cerrar la puerta de la habitación.